tiempo de alabanza. Pastor Michael, bienvenido, sigue. Hermanos en la fe y amigos que nos visitan nuevamente, muy buenos días para todos. Buenos días. El Señor los bendiga en todas las cosas, así como prosperan sus almas. Mis hermanos y hermanas, quiero decirles que me da mucha alegría ver lo que el Señor está haciendo a través de la Iglesia Cristiana Bíblica Frutos de Amor en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Quiero animarlos, mis hermanos, animarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero animarlos a seguir trabajando diligentemente en pro del crecimiento y avance, expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Usted se preguntará. Porque el Señor ha prometido que en un momento, por pura gracia, Él dará recompensas. Él dará recompensas. Bien. Sin más que decir, mis hermanos, como preámbulo, vamos a lo que nos atañe, nos interesa, nos es útil para nuestra edificación, exhortación, consolación, que es la lectura, exposición y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Los invito a buscar en su Santa Biblia el Santo Evangelio según San Marcos. Exactamente, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Cuando encuentre el pasaje, por favor, póngase sobre sus pies para dar lectura a la palabra de Dios. El título que tiene esta porción bíblica en la Reina Valera Revisión 1960 es Jesús calma la tempestad. ¿Estamos ahí? Amén. Hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Bien, ya estamos ahí. Muy bien. Permítame leer en favor de ustedes la autoritativa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Permítame orar nuevamente. Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero suplicar que fortalezcas, Señor, mi voz para poder proclamar tu palabra, Señor, con convicción, con denuedo, con pasión, para tu gloria y para la edificación de tu pueblo, Señor. Que si hay alguno entre nosotros que todavía no te ha conocido realmente, que sea tu Santo Espíritu obrando el milagro del nuevo nacimiento. Señor, tú conoces la condición de tu pueblo. Tú conoces la condición de tus ovejas. Tú sabes en medio de
qué circunstancias nos encontramos el día de hoy acá. Sea cual sea, Señor, esa circunstancia, habla al corazón de tu pueblo por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Aplica tu palabra con poder a nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Quiero comenzar, mis hermanos, contándoles el día de hoy que fui salvo por el Señor Jesucristo cuando tenía 19 años. Quiero contarles que antes de ser salvo por Jesús, fui un joven educado en un colegio privado en el suroriente de la ciudad de Bogotá, un colegio, por supuesto, con un trasfondo católico romano. Entonces recuerdo que tuve clases de religión con un sacerdote. También recuerdo que, aunque era un joven aplicado en el estudio, fui un joven muy orgulloso, rebelde, rockero. Entonces aquí donde me ve tenía el pelo largo, pantalones entubados, al estilo de los 80, ¿no? Lector, por supuesto, asiduo de libros de filosofía, existencialista, nihilista, de política, comunismo, nacionalsocialismo. Y resulta que todo eso ejerció tal influencia en mi persona que llegué al colmo de la necedad de negar la existencia de Dios. Entonces, en un momento de mi vida confesé ser ateo. Y cuando hice esa confesión, quiero contarles que inmediatamente mi vida literalmente se fue en picada. Se fue en picada por el abismo del profundo camino de la autodestrucción. Hasta el punto en que llegué a tener incluso ideas suicidas, porque ya no le veía sentido a nada en este mundo, ¿no? Y fue en medio de esa tormenta en mi vida, fue mientras tenía todas esas ideas en mi cabeza, que por la providencia de Dios, una prima de mi mamá, un 5 de enero del año 2007, lo recuerdo como si fuera ayer, nos visitó allí en casa y estábamos sentados a mediodía y de repente ella interrumpió la charla y me comenzó a hablar de Dios. Era una prima, por supuesto, cristiana. Entonces ella ese día me habló del Dios que es amor. Y resulta que esa charla que tuve con esa prima de mi mamá me dejó tan inquieto que comencé a tener una lucha desde ese día por aproximadamente 1 mes y medio, hasta que finalmente decidí ir a la iglesia. No sé, no entendía en ese momento qué era lo que me estaba pasando, pero estaba tan inquieto. Y lo que había en mi mente en ese momento es: si realmente ese Dios que es amor existe, yo lo quiero conocer. Y así, luego de 1 mes y medio, llegué a la iglesia. Comencé, por supuesto, a escuchar la predicación del Evangelio, del reino de Dios, y creí finalmente que yo era un pecador, pero que Cristo murió para salvar pecadores como yo. Y así fui salvo por Jesús. Ahora usted se preguntará, ¿y qué con eso? Bueno, el punto al que quiero llegar es que cuando yo comencé a conocer quién era Jesús realmente, hubo una pregunta que embargó mi corazón por un tiempo. Esa pregunta fue la siguiente: ¿quién es Jesús realmente? Porque esa pregunta embargó mi corazón. Porque resulta que cuando asistí al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ellos me habían enseñado muchas cosas con respecto a Jesús. Y ahora resulta que en esta iglesia cristiana me estaban enseñando un Jesús muy diferente. Y entonces en mi mente estaba el cuestionamiento: realmente, ¿quién es Jesús? Porque los testigos de Jehová me dicen una cosa y los cristianos evangélicos me dicen otra cosa. Entonces esa pregunta
quién realmente es Jesús embargó mi corazón. ¿Qué hice? Bueno, para responder esa importante pregunta, decidí escudriñar la Santa Biblia. Y por la iluminación del Espíritu Santo, finalmente logré entender que Jesús es mucho más que un hombre. Hermanos y amigos, las diversas comunidades religiosas de nuestra época dicen muchas cosas sobre Jesús. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dicen que Jesús, por ejemplo, fue un gran hombre y un maestro judío del siglo I que dio grandes enseñanzas morales. Otros dicen que Jesús fue un gran hombre de Dios y un profeta de Dios. Y otros dicen muchas cosas más. Pero el punto es que según la Santa Biblia, Jesús es mucho más que un gran hombre. Y Jesús se lo reveló a sus discípulos mediante un milagro que efectuó en el mar y mientras sus discípulos atravesaban una gran tempestad. Por esa razón he titulado este sermón, Jesús es mucho más que un hombre. Repito el título de la predicación, Jesús es mucho más que un hombre. Y lo que vamos a ver el día de hoy básicamente son dos escenas. Dos escenas. La primera escena que vamos a estar contemplando es la de los discípulos siendo introducidos en una gran tempestad. Los discípulos son introducidos en una gran tempestad. Esto lo vamos a poder encontrar entre el versículo 35 y 38 de Marcos capítulo 4. Y en segundo lugar, vamos a ver, a contemplar a Jesús calmando la gran tempestad que atraviesan sus discípulos. Jesús calma la gran tempestad que atraviesan ¿quiénes? Sus discípulos. Eso obviamente lo vamos a ver entre el versículo 39 y 41. Bien. Recuerden, hermanos, amigos, recuerden que para este momento de la historia de la redención, Jesús de Nazaret estaba enseñando a sus discípulos. No solamente a ellos, sino a muchas más personas sobre el reino de Dios. Entonces resulta que un día Jesús comenzó a enseñar junto al mar de Galilea y reunió alrededor de él a sus discípulos. ¿Quiénes estaban allí en primera fila? Pues sus discípulos. Pero no solamente estaban ellos, había mucha más gente. ¿Qué ocurrió? Bueno, que como había tanta gente, a Jesús le tocó entrar ¿en dónde? En una barca. Entonces, esa barca, ese día, se convirtió en el púlpito desde el cual Jesucristo iba a enseñar. ¿Qué ocurrió? Bueno, él entró en esa barca, se sentó en la barca que flotaba en el mar, imagínense la escena, y toda la gente estaba allí, ¿no? En tierra junto al mar. ¿Ya se imaginó la escena? Ok. Bien. Y resulta que desde esa barca Jesús les comenzó a enseñar por parábolas muchas verdades con respecto al reino de Dios. Y dice, por ahí Marcos, que sin parábolas no les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo sobre el reino de Dios. Porque los misterios del reino de Dios son dados a conocer ¿a quiénes? A los discípulos. E inmediatamente después de toda esa enseñanza bíblica que Jesús ese día dio a sus discípulos sobre el reino de Dios, Jesús pasó a dar una serie de enseñanzas prácticas. Entonces les acaba de dar una enseñanza teórica, ¿no? Pero hay otro método de enseñanza, la práctica.
Y entonces Jesús ahora va a pasar a darle una serie de enseñanzas prácticas a sus discípulos, escuchen, sobre su poder y autoridad sobre la naturaleza. ¿Dónde le da esa enseñanza? En nuestro pasaje, Marcos 4, 35 al 41. Luego les va a enseñar sobre su autoridad sobre los demonios, en Marcos 5, 1 al 20. Luego va a pasar a darles una enseñanza sobre su autoridad y poder sobre la enfermedad y la muerte, en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. ¿Para qué les va a dar esas enseñanzas prácticas a sus discípulos? Con el propósito de revelarles quién era Él. ¿Se da cuenta de lo que va a pasar acá? Él va a darles esas enseñanzas prácticas para revelarles quién era Él. Y el campo de práctica que Jesús había determinado utilizar para dar esa primera enseñanza entonces a sus discípulos fue una gran tempestad de viento que se levantaría por allá en medio de las aguas del mar de Galilea. Y esto nos permite llegar a nuestra primera escena. ¿Cuál es? Los discípulos son introducidos ¿en dónde? En una gran tempestad. Resulta que después de ese largo y agotador día de enseñanza teórica que dio Jesús sobre el reino de Dios, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar, es decir, pasemos al otro lado del lago. Vea lo que dice Marcos 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ya saben ustedes que es al otro lado del mar de Galilea. Es decir, pasemos al otro lado, al lado occidental de Capernaum, al lado oriental de la región de los Gadarenos. ¿Qué hizo o qué hicieron? Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Recuerde que él estaba ¿sobre qué? Sobre la barca. Entonces le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, dice, otras barcas. ¿Qué ocurrió? Bueno, mientras iban navegando, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, de tal manera que ya se estaba inundando. ¿Ya se imaginó la escena? ¿Qué sentiría usted en medio de una situación así? ¿Cierto? Vas navegando y de repente se desata una tormenta y por causa de las olas se comienza a inundar la barca. ¿Fácil? ¿Fácil la situación? Compleja, ¿no? Bastante compleja. Pero vea cómo estaba Jesús. Y él estaba en la popa, es decir, en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Entonces, mientras sus discípulos están allá asustados, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, Jesús está atrás durmiendo, descansando, ¿no? ¿Qué ocurrió? Dice: y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O como dice en Mateo 8:25, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, para comprender por qué causa se levantó esa repentina tempestad de viento, es necesario saber algunas cosas sobre la geografía del mar de Galilea. Permítame contarle que el mar de Galilea está ubicado a unos 213 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Resulta que el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho, y resulta que en su extremo sur hay un profundo valle bordeado de acantilados. ¿Qué ocurre? Bueno, que hay vientos que atraviesan las colinas circundantes. Y resulta
que esos vientos en ocasiones azotan el mar. Y como azotan el mar, entonces allá en el mar de Galilea ocasionalmente se desatan repentinas y violentas ¿qué? Tormentas, que levantan grandes olas y embisten contra los barcos. Pues resulta que esta fue la causa natural por la cual se levantó esa repentina y gran tempestad ese día. Esa fue la causa natural. La causa, como diríamos en teología, secundaria. Pero recuerde que si hay una causa secundaria, hay una causa primaria. ¿Cuál será esa causa primaria? ¿O quién será esa causa primaria? ¿Ya lo dedujo? ¿Quién estaba detrás de esa tempestad? El propósito que hay que dar. El soberano y todopoderoso Dios. Según la Biblia, la causa primaria por la cual se levantó esa gran tempestad de viento fue el soberano y todopoderoso Dios. Oiga lo que dice el Salmo 107, verso 23 al 32. Escuche según la Biblia, escuche según el salmista en el Salmo 107, verso 23 al 32, ¿quién es el causante de las tormentas y tempestades? Escuche. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, ¿quién? Jehová, e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién? Jehová, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Según este salmo, ¿quién es el causante de las tempestades? Dios. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego. Se apaciguan sus ondas. Luego dice, se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía, perdón. Sigue diciendo, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de ¿quién? De Jehová. De Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Cuál es el punto? Note que aunque hubo una causa secundaria natural, hubo una causa primaria. ¿Quién fue? El soberano y todopoderoso Dios. Hermanos, esa gran tempestad de viento se levantó por causa del soberano y todopoderoso Dios. Y los discípulos de Jesús ahora estaban inmersos en esa gran tempestad por la voluntad de Jesús. Porque no olviden que fue el mismísimo Jesús quien les dijo que pasemos al otro lado. ¿Por qué estaban en esa tempestad? Por la voluntad de ¿quién? Del Señor. Y ellos, por obedecer la voluntad del Señor, dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde él estaba. Ahora recuerden que había más barcas. Y aquí quiero recordarles lo siguiente. No pierdan de vista que Jesús había introducido a sus discípulos en esa gran tempestad porque tenía un propósito. ¿Recuerda cuál era el propósito?
revelarle su poder, revelarle su autoridad, para revelarle su identidad. ¿Qué ocurrió? Se levantó esa gran tempestad de viento, las olas azotaban con tanta fuerza la barca que ya se inundaba, y los discípulos, con todo el conocimiento que tenían sobre la navegación, porque recuerde que algunos de ellos eran ¿qué? Pescadores. Con todo y ser pescadores, simplemente se llenaron ¿de qué? De temor, por lo que estaba ocurriendo, porque desde su perspectiva corrían el peligro de ahogarse y perder su vida. Y mientras ellos estaban viviendo eso, su maestro Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo. Entonces ellos están a punto de ahogarse y Jesús está, como decimos en nuestro lenguaje popular, muy relajado allá atrás, descansando, ¿no? ¿Cómo la ve? Ahora, aquí quiero resaltar algo muy importante. En este punto de la historia es importante aclarar lo siguiente: que Jesús realmente estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Bueno, él estaba cansado. Recuerde que ese día había tenido un largo día ¿de qué? De enseñanza, ¿verdad? Enseñar cansa, ¿no? Y evidentemente el evangelista Juan Marcos escribió este detalle, el detalle de que Jesús estaba durmiendo, para comunicarle algo a sus lectores. ¿Qué era lo que le quería comunicar al decir que Jesús estaba durmiendo? Que Jesús realmente era un hombre. Jesús realmente se hizo hombre. Hermanos, Jesús era completamente hombre, de carne, sangre y hueso, como usted y como yo, pero sin pecado, ¿verdad? En su encarnación Jesús tomó sobre sí una naturaleza plenamente humana, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades también, aunque sin pecado. Entonces, por ejemplo, Jesús en su humanidad creció en sabiduría e inteligencia, ¿no? Como dice en Lucas 2, 40 al 52. ¿Ha leído eso? En su humanidad Jesús tuvo que crecer ¿en qué? En sabiduría y en conocimiento, estatura también. Jesús fue llevado, por ejemplo, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué sintió? Hambre. ¿Por qué sintió hambre? Porque era un hombre de verdad. Cuando usted ayuna, ¿qué le da? Pues hambre, ¿no? Cuando se desplazó de Judea, ¿verdad? Y pasó por Samaria, dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Y después le dijo a la mujer samaritana, ¿qué? ¿Dame de qué? Jesús sentía sed. ¿Por qué? Porque era un hombre. Se cansaba. Y en nuestro pasaje, luego de ese largo día de enseñanza, entonces se sintió cansado, porque realmente fue un hombre, como usted y como yo, pero sin pecado, y entonces se durmió en la barca. Pero, aunque Jesús era completamente hombre, Jesús era mucho más que un hombre. Y en un momento Jesús se lo iba a revelar a sus discípulos. Noten otra cosa. Noten también
que los discípulos, dominados por el temor, reaccionaron con palabras de crítica y reproche contra Jesús. ¿Notó eso? Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O en otras palabras, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cómo están respondiendo? Con crítica, con reproche. Y por estas duras palabras de crítica y reproche contra Jesús, se deduce obviamente que los discípulos interpretaron el descanso de Jesús en medio de esa tempestad que ellos estaban atravesando como que Él era falto de cuidado hacia ellos. Nosotros atravesando esto y Jesús durmiendo, ¿cierto? ¿Le suena familiar eso? ¿Sí? Qué coincidencia, ¿no? No somos tan diferentes. Ahora, ¿por qué sus discípulos reaccionaron de esa manera? Jesús nos da una pista con lo que les dice al final. Note que al final les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Por qué estaban reaccionando de esa manera? Porque no conocían la identidad de Jesús, Padre. ¿Por qué tenían ese temor excesivo en medio de la tempestad? ¿Por qué reaccionaron con esas palabras de crítica y reproche contra Jesús? Escuche la razón. Porque en el fondo de sus corazones todavía tenían poca fe en Jesús, poca confianza en Él. Su fe, su confianza en Él todavía era muy débil. Hermanos, la gran tempestad hace manifiesto lo que hay en el corazón de los discípulos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora, hermanos, escuchen. Por hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, nosotros algunas veces nos vamos también a ver inmersos en grandes tempestades. Y esas tempestades harán manifiesto lo que hay en el fondo de nuestros corazones. Y entonces aquí tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Cómo ha reaccionado usted ante las tempestades que ha tenido que atravesar en la vida? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo? Si en este momento usted está atravesando una de esas tempestades, entonces la pregunta es: ¿cómo está reaccionando usted ahora? ¿Cómo está reaccionando? ¿Se identificó con los discípulos? ¿Está reaccionando usted con ese excesivo temor como los discípulos? ¿Está usted dominado por el temor como los discípulos? ¿Se desborda usted en sus oraciones en palabras de crítica y reproche contra el Señor? ¿Ha pensado usted acaso que el Señor tiene poco cuidado de usted? Mi hermano y mi hermana, si ante la tempestad que usted está atravesando, está reaccionando de esta manera, quiero decirle lo siguiente, que es muy probable que usted esté reaccionando de esta manera, porque todavía tiene poca fe en Jesús. Porque su confianza en el Señor Jesucristo todavía es muy débil. Pastor, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para crecer en fe? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi confianza en el Señor Jesús? ¿Recuerda lo que dice Romanos 10:17? La fe es ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo se puede crecer en fe en el Señor? ¿Cómo se puede crecer en la confianza en el Señor? ¿Dedicándose a qué?
A oír. ¿A oír qué? La palabra de Dios. Mis hermanos, podemos crecer en fe. El Señor nos ha dado la herramienta, la bendita palabra de Dios. Entonces nos debemos dedicar para fortalecer la fe en escuchar lo que dice la palabra sobre Jesús. ¿Quién es Él? Lo que Él enseñó, lo que Él hace, lo que Él anunció, lo que Él ha prometido. ¿Por qué nos debemos dedicar a escuchar eso? Porque eso es lo que el Espíritu Santo va a usar en su vida para fortalecer ¿qué? Su fe. Y esto nos permite llegar a considerar nuestro segundo cuadro. Jesús calma la gran tempestad que atraviesan sus discípulos. Mis hermanos, escuchen, por pura gracia, por pura misericordia, Jesús oyó el clamor cargado de crítica y reproche de sus discípulos. ¿Y qué hizo? Los libró de esa gran tempestad. Entonces Jesús, levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y entonces luego les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hermanos, Jesús, con poder y autoridad, reprendió al viento y le ordenó al mar callarse y enmudecer. Y fue así. Entonces, inmediatamente cesó la tempestad de viento y el mar se tranquilizó. Imagínense eso por un momento. Una tempestad, olas inundando la barca, y Jesús da la orden e inmediatamente los vientos se aquietan y las olas o el agua se apacigua. ¿Grande ese milagro? Grande, ¿no? Grandísimo. Qué gran milagro el que Jesús hizo delante de sus discípulos. Y así Jesús salvó a sus discípulos de morir. Ahora, noten que lo que Jesús le estaba revelando a sus discípulos a través de este milagro era que Él tenía el poder y la autoridad ¿sobre qué? Sobre la naturaleza. Y en este caso en particular, sobre el viento y ¿qué más? Y el mar. ¿Para qué les estaba haciendo manifiesto su poder y autoridad? Para manifestarles quién era Él. Oiga nuevamente lo que dice el Salmo 107, 23 al 29. Escuche con atención. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Escuche lo que ocurre después. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Según este pasaje de la Biblia, ¿quién es el que cambia la tempestad en sosiego? Es decir, en quietud, en tranquilidad y serenidad. ¿Quién es? Dios. Y Jesús acaba de calmar una gran tempestad. Entonces la pregunta del millón es: ¿quién es Jesús? Dios. El Señor Dios hecho hombre.
¿Escuchó eso? Así es. ¿Recuerda la pregunta que me embargaba? ¿Quién es Jesús realmente? Esta es la respuesta. El Señor Jesús es Dios hecho hombre. Jesús era el amado Hijo del Dios Altísimo hecho carne y habitando entre los hombres. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Jesús era el Mesías Rey que había venido a este mundo como hombre para comenzar a establecer el reino de Dios con poder y autoridad en este mundo caído. Oiga con atención lo que la Biblia dice sobre la deidad de Jesucristo. Juan capítulo 1 versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es ese Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese Verbo? Tremendo, ¿no? Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante viene hablando del Hijo del Dios Altísimo, y dice Pablo en Colosenses 1:15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible. Recuerde que según Jesús, Dios es espíritu, y como es un espíritu, no tiene carne ni huesos. Es decir, Dios es invisible. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús encarnado, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 2, 8 al 10. Escuche el llamado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús goza de todos los atributos de la divinidad, porque es que Jesús es mucho más que un hombre. Jesús es Dios encarnado. Ahora, este milagro que Jesús hizo, por supuesto, produjo un gigantesco temor reverente en los corazones de sus discípulos. Marcos 4:41. Entonces los discípulos temieron
con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y así, hermano y amigo, y así, poco a poco, los discípulos se iban dando cuenta de que ese Jesús era mucho más que un hombre. ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos Jesús es mucho más que un hombre. En primer lugar, vimos que los discípulos fueron introducidos en una gran tempestad. ¿Quién los introdujo allá? Dios, el Señor mismo. Y en segundo lugar, vimos que Jesús calmó la gran tempestad que atravesaron sus discípulos, porque Jesús es mucho más que un hombre. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo? Yo sé que el Señor ya lo está aplicando allí a su corazón, pero quiero ser intencional y aplicarlo. Y lo primero que quiero decirles es lo siguiente, hermano y hermana. Si tú has creído en Cristo, esto que voy a decir es para ti. Escucha, hermano y hermana en la fe, escucha. El discípulo de Jesucristo es como un navegante que va en una barca por las aguas de la vida, rumbo a la tierra prometida de la ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Y el soberano y todopoderoso Dios, en su sabiduría, ha determinado que el discípulo de Jesús atraviese algunas tempestades en su vida. No por hacer lo contrario a su voluntad, sino por hacer su voluntad. A veces los discípulos se ven inmersos en tempestades por no hacer la voluntad del Señor. ¿Recuerda el caso de Jonás? ¿Por qué se vio inmerso en esa tempestad? Por desobedecer. Pero hay ocasiones donde los discípulos se van a ver inmersos por la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por obedecer lo que Dios ha mandado en grandes tempestades. ¿Quién determinó eso? Dios, en su sabiduría. Y Él determinó eso, que el discípulo atraviese algunas grandes tempestades con múltiples propósitos. ¿Cuáles son algunos de esos propósitos? Enseñarle al discípulo ciertas cosas. ¿Recuerda lo que estaba haciendo Jesús aquí? Les quería dar una enseñanza práctica. A veces Él permite esto en las vidas de los discípulos para enseñarles cosas. A veces Él permite que el discípulo atraviese tempestades para hacer manifiesto lo que hay en ¿dónde? En el corazón del discípulo. A veces Él permite que el discípulo atraviese grandes tempestades para revelarle al discípulo de una forma más experiencial su poder y su autoridad. A veces permite que atraviese esas tempestades, escuche, para ejercitar y fortalecer la fe del discípulo. Para usted fortalecer los músculos de su cuerpo, ¿qué debe hacer? Ejercicio. Para usted fortalecer la fe y la confianza en el Señor, ¿qué necesita? A veces necesitamos tempestades, ¿cierto? Pero hay un propósito, ¿verdad? A veces Él permite que atravesemos esas tempestades para generar un mayor un temor reverente en nuestros
corazones para infundirnos respeto hacia Él, ¿verdad? A veces Él permite que atravesemos grandes tempestades para seguirnos conformando a la imagen y semejanza de ¿quién? Del varón perfecto, Jesucristo. ¿Verdad? Entonces Él a veces permite que tengamos, ¿cierto?, alrededor personas difíciles, ¿cierto?, para tratar con nuestro carácter. Porque esas personitas son instrumento en las manos de Dios para formar nuestro carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo. ¿Qué es lo que le quiero decir? El punto es que usted, discípulo, debe atravesar esas tempestades primero con fe, con confianza en Dios, con la fe o la confianza de que Dios es soberano y todopoderoso, con la fe y la confianza de que Dios tiene todo bajo control, no usted ni yo, Él, y que Dios tiene un buen propósito, aunque usted y yo todavía no lo podamos entender. Señor, pero es que ¿por qué estoy sufriendo esta enfermedad? No entiendo. ¿Qué debe hacer usted ahí? Confiar. No entiendo por qué, pero yo confío en ti. ¿Verdad? Pero ¿por qué tengo esta relación conyugal difícil? No entiendo, Señor. Confía en Él. Él tiene un buen propósito. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A veces nosotros leemos ese pasaje y entendemos las cosas que desde nuestra perspectiva son buenas, ¿no? No, ahí dice todas. ¿Cuántas son todas? Todas. A los que aman a Dios, todas las cosas, aún esas tempestades, les ayudan a bien. No pierda eso de vista nunca. En segundo lugar, hermano en la fe, amado, amada, en medio de las tempestades de la vida, usted debe recordar, escuche, que no va solo en esa barca. ¿Escuchó? En medio de esas tempestades, usted debe recordarse a sí mismo: no voy solo en esta barca. ¿Quién va con usted en esa barca? El buen pastor, Jesucristo. Aquel buen pastor Jesucristo que dio su vida por las ovejas va junto con usted. Oiga lo que Jesucristo resucitado dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuchen lo que les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano y hermana, oveja de buen pastor, tú no vas solo en esa barca. El buen pastor va junto contigo. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Bueno, recuerda que ese buen pastor se hizo hombre. Él conoce de primera mano cuáles son nuestras debilidades humanas. ¿Él lo experimentó?
¿Lo recuerda? Él sabe perfectamente. Él conoce por experiencia propia cuáles son las debilidades de nosotros. Él sabe también lo que fue ser tentado. Él conoce qué es sufrir qué tentaciones. Dice que él fue tentado en todo, ¿no? Pero nunca pecó. Él conoce qué son las luchas. Él conoce de primera mano qué son las pruebas de fe. ¿Lo recuerda? Él también fue puesto a qué? A prueba en ese desierto. Él lo conoce. Él también conoce lo que es sufrir. Él es el siervo sufriente. Él es varón de dolores. Él conoce cuál es nuestra condición. Él no es indiferente ante eso. Pero quiero recordarte algo más. Que ese Jesús, ese buen pastor, es mucho más que un hombre. Él es Dios. Y Él es poderoso para socorrerte. ¿Escuchaste? Escucha, oveja. Él es poderoso para socorrerte. Entonces, ¿qué debes hacer? En fe, suplícale al Señor que te socorra. Y quiero decirte para finalizar, confía en el Señor. Confía en el Señor. Cuando usted esté en valle de sombra de muerte, usted debe recordarse, oveja del Señor, lo que dice el salmista David con confianza en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Escuche. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Gloria a Dios. Amado, amada, escucha. Escucha, recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Escuche,
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y a las personas que todavía no creen en el Señor buen pastor, quiero decirles algo antes de terminar. Amigo y amiga, las ovejas del buen pastor, según la Biblia, son las personas que creen en el buen pastor Jesucristo. Los que no creen no son ovejas del buen pastor. Pero le tengo una buena noticia. Que aquel que en fe va al buen pastor, ese buen pastor no le echa fuera. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que murió por nuestros pecados. Cree en aquel que resucitó para nuestra justificación y serás salvo. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre amado, gracias. Porque en medio de las tempestades, Señor, tú nos recuerdas que tú tienes todo bajo control, que hay un propósito, aunque no lo entendamos. Que no vamos solos, Señor, en la barca, sino que el buen pastor va junto con nosotros. Gracias, Señor, porque alimentas nuestra fe, porque fortaleces nuestra confianza por medio de tu santa palabra. Señor, ayúdanos a cimentarnos en el buen pastor. Ayúdanos a cimentarnos en la roca, el Señor Jesucristo. Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Gracias, pastor. Qué buen banquete. Hay que reconocerlo. Un muy buen chef. Gloria a Dios. Esta semana el pastor me escribió que si le quería poner algún tema específico para que él trajera. Yo le dije, no, pastor, tú sabes que el que nos guía para dar la palabra es Dios. Y sé que Dios, en su misericordia, su gracia y su amor, te guiará para traer una palabra. Y mis amados, no es emocionalismo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que es que Dios conoce nuestra necesidad. Conoce lo que estamos pasando, conoce lo que estamos viviendo. Conoce esas tempestades en las cuales estamos por desobedientes y por obedientes. Pero es tan bueno que está con nosotros en esa barca, está con nosotros en esa tempestad. Y justamente ayer le estaba diciendo a una persona, eso que está, tal cual como lo dijo el pastor, le dije ayer a una persona, le dije, lo que está pasando simplemente revela que tienes falta de fe, revela el pecado que hay en nosotros. Pero así es hermoso Dios, todo lo hace con el ánimo de animarnos, de levantarnos, de fortalecernos, de ayudarnos. Solamente podemos ver misericordia, mis amados. Solamente podemos ver amor, misericordia, bondad de parte de Dios. Este tipo de palabras solamente pueden levantarnos, porque cuando hay un proceso difícil, pues nos caemos, no podemos negarlo.
Pero si hay algo que quiere el Señor es que vayamos a Él, corriendo. O sea, si hay algo que quiere Dios y que me encanta como el pastor hoy lo enseñó, es que tú entiendas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Respóndanme ustedes, ¿quién es? Es Dios. Es Dios mismo con nosotros en la barca. El propio Dios, no un hombre cualquiera, el propio Dios con nosotros en esa barca en la cual vamos a tener tiempos de gran bonanza, porque así como Él mismo hace que haya la tempestad, Él mismo la calma. Y durante todo nuestro caminar, mis amados, eso sí, no lo dejen de pensar, pero vamos a tener momentos de calma y momentos de tempestad, porque son necesarios de parte, y es puro amor. Cada que Dios te meta en tempestad, dile gracias, Señor, porque es puro amor lo que me estás mostrando hoy. Y gloria a Dios por esa palabra, pastor, de verdad, muchas gracias. Sé que la iglesia queda muy agradecida, sé que la iglesia queda fortalecida, y seguimos creciendo y seguimos madurando en nuestro Señor. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar nuestra última adoración, nuestra última alabanza, para darle terminación al servicio, glorificándolo y adorándolo siempre. Amén. Gloria a Dios.